Hola, mi nombre es Sonia y me dedico a crear agentes de inteligencia artificial para llamadas. Ahora quiero que veamos algo un poquito avanzado con lo que puede ser que no te hayas encontrado todavía, pero que es importante conocer para que si llega el momento en que te sucede, en que de repente te enfrentas a que te están dando números falsos y para hacer las llamadas tienes problemas, tienes el temido error de dial fail, o que tu número de repente se ha marcado como spam, vamos a ver cómo detectarlo y cómo puedes solucionarlo según si estás en Estados Unidos, en Europa o en Latinoamérica. ¿Y cómo influye esto? Realmente que el número sea considerado como spam puede ser un problema, ya que no pasará la verificación en aquellos usuarios que tengan instalados aplicaciones como Truecaller para prevenir pues llamadas de ventas, llamadas de spam, o bien incluso puede directamente no llegar y no conectar con el teléfono del usuario. Así que es importante revisar esto. En este caso os quiero enseñar esto que me pasó con un cliente y es que de repente todas las llamadas, bueno, muchas de ellas salían con dial fail. Esto quiere decir que la llamada no conecta porque el número al que estamos llamando no existe. Podría ser porque están rellenando un formulario y después les estamos llamando, y en ese caso vamos a usar una herramienta para verificar si los números existen o no. Y luego también podría ser porque nuestro número estuviese clasificado como spam. Vamos a ver qué hacer si nuestro número está como spam, cómo solucionarlo. Primero vamos con la verificación, por si acaso se trata de un número que no existe. Para ello hay varias herramientas. Las empresas de telefonía suelen tener la suya y cobran por número verificado. Pero también tenemos otros servicios como Numberify, que tienen un plan gratuito bastante amplio. No sé si son 100 peticiones que podemos hacer por API gratuitamente para consultar los números de teléfono y luego a partir de ahí ya sí que deberíamos pagar. Vale, aquí lo podemos ver y ya luego el plan, estamos en el anual, pero ya mensual serían $10 para 2.000 peticiones y $15 5.000. Bien, vamos a ver cómo integrarlo en una automatización. En concreto yo lo tengo en este proceso. Aquí que estoy haciendo una llamada a la API, que lo que hago es poner el endpoint, después el interrogante para añadir la API key, después la I. En inglés ponemos el número y la otra variable que es country code. En mi caso voy a verificar números de Estados Unidos, pongo US y aquí pongo el número de teléfono que me viene de la ejecución anterior. Y ya está, la llamada es muy sencilla, un método guess y se acabó. De todas maneras, en la página de Numberify tienen la documentación donde viene todo explicado. Vale, y ahora lo que hago es verificar el número y según si es válido, es decir, por aquí me vengo y este es el resultado que me va a dar, va a decir valid through. Si es válido, pues que vaya por un camino y en caso de no ser válido, de salir false, pues que se vaya por otro. De esta manera, si lo hacemos al inicio, vamos a ahorrar tanto en el intento de la llamada como en el número de ejecuciones que tenemos que hacer. Vale, esta sería una forma. Ahora vamos a ver la otra posibilidad y es que nuestro número tenga algún problema de estar marcado en spam. Puede ser, es un número virtual. Para ello, vamos a esta página IP Quality Score y aquí podemos comprobar los números de teléfono y nos va a decir cuál es nuestra puntuación. En este caso veis que tengo una puntuación de 85, bastante alta, así que el número tiene problemas de spam. Vamos a ver por qué y cómo solucionarlo, pero eso mejor os dejo un trocito del vídeo de Nir, el CEO de Cloudonix, que lo explica increíblemente bien. No, pero obliga a los operadores a firmar cada llamada que pasa entre ellos. Ahora, la firma que proporcionan no es realmente una firma de que el número es válido. Se llama una atestación. Así que atestiguan que el número o que validaron el número y la identidad del origen, para ser precisos. Está versus el gran pero. Hay varios niveles de atestación y en algunos casos una compañía puede decir, sí, atestiguo que la llamada pasó por mí, pero no puedo atestiguar que conozco este ID de llamada. Ahora, en el momento en que la llamada está sin firmar,
no tiene firma o el operador no atestiguó completamente que se transmitió el identificador de llamada, aparecerá en el teléfono como posible spam. Así que, tal y como nos decía Nir en el vídeo, vamos a campaignregistry.com y vamos a activar un CSP. Empezamos con el proceso que al final nos va a ir pidiendo diferentes cosas y entre ellas el nombre de la empresa y los datos con los que queremos registrar el teléfono. Lo primero nos pide el proveedor. En este caso, pues yo estoy utilizando Zadarma. Aquí pues le voy a decir que no. ¿Cuál es la relación? Le voy a decir que llevo trabajando un mes y aquí ya son los datos de la empresa, así que lo rellenamos y siguiente. Vale, y ya lo tengo rellenado, así que todo, básicamente le he dado los datos de la empresa, desde los emails, teléfono, dirección, ya lo he enviado todo y ahora ya me indican que en 10-15 días recibiré el email de confirmación y tendré que abonar los $4, que es lo que cuesta dar esa identidad al número de teléfono. Pero ojo, porque esto no es tan sencillo fuera de los Estados Unidos. Allí no se rigen por esta página, esta página no tiene el negocio, pero sí que está otra lista diferente. Y es esta de aquí, la Illa. Lo mismo, Podemos por aquí tienen su servicio, Branded Call, que le das la información de la empresa y van a firmar las llamadas. Por lo tanto, no van a caer en spam. Esta base de datos se nutre de resultados de Google Maps. Por lo tanto, tener el teléfono en la ficha del negocio asociado también puede ser algo que nos beneficie mucho con la puntuación de spam del teléfono. Y bueno, y se rigen de algunas otras bases de datos y está integrada en muchos teléfonos de Google, así que es algo con bastante influencia en España. ¿Y por qué querríamos registrar el teléfono o consultar a ver si sale en esta lista o tratar de contactarles para eliminar nuestro número? Pues para evitar tener tantas dial filet que se pueden producir porque los usuarios, por ejemplo, tengan instalada esta aplicación, que lo que hace es prevenirnos del spam. Ojo, porque esta aplicación la tienen 400 millones de personas. Está muy presente en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y lo que podemos hacer es escribirles directamente también para solicitar que nuestro teléfono no aparezca en su listado. Y luego también, pues, por ejemplo, para que cuando llamemos a los usuarios no salga ningún mensaje extraño o oculto, sino que salga bien nuestro teléfono. Incluso podríamos trabajar con ella para que saliese también el logo. Y esto es todo con la seguridad, tanto si tienes un número, te toca trabajar con un cliente de Estados Unidos o de Latinoamérica o de España, para tener muy claro lo que puede pasar en cada lugar.